Eh, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Yahweh por esta oportunidad, este privilegio de poder compartir un mensaje que confiamos en que Él lo envíe. Gracias al Mori Yosef también por la invitación y la oportunidad que me da y a ustedes, hermanos, gracias por su atención. Así que un abrazo para todos. Como dijo el hermano Jorge, es un gozo compartir juntos y bueno, y aprender juntos también. Así que vamos inmediatamente a compartir la pantalla con este estudio. Un poquito de congestión, pero espero que no me impida expresarme claramente. Así que disculpe de antemano. A ver, pero me confirman si se ve la pantalla, ¿puede ser? Con un texto, ¿se ve? Eh, ¿Se Sí, se está ve, viendo, mi hermano? sí, mi hermano, se ve claro. Ah, gracias, gracias, muy, muy amable. Bueno, este estudio lo titulé Ovejas o Cabras, dos caminos de vida. Vamos a analizar una profecía que dejó el mismo Mesías y a Josué y meditar sobre este tema, ¿no? Que es muy importante. Dice en Mateo 25:31 en adelante: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los mensajeros con él, entonces se sentará en su trono glorioso y reunirán delante de él a todas las naciones. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Aquí hay que enfocarse en algo que no se puede pasar por alto, hay que retenerlo en la mente. ¿Cuándo va a separar como el pastor las ovejas de las cabras? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Eso es algo puntual y definitivo. Evidentemente, entonces, esta separación implica un juicio que el Mesías hará cuando Él regrese, para dejar en claro perfectamente quiénes son las ovejas y quiénes las cabras. Personas que han escogido un camino en sus vidas. Ya esto es determinante. No hay vuelta atrás, esto ya ya hubo advertencia en sus vidas, escogieron ser ovejas o cabras. Recordemos que según la Torá, tanto las ovejas como las cabras eran animales permitidos para comer, porque según Levítico 11, cumplían con las dos condiciones de rumiar y tener las pezuñas hendidas. ¿Y qué enseña? ¿Qué enseñaría cuando estudiamos esos pasajes de la Torá? Esas dos cualidades espiritualmente. El rumiar suele entenderse y apunta a meditar, a no andar en la vida como locos, actuando sin pensar, sin prudencia. Apunta a no tragarse cualquier creencia sin analizarla a la luz de las escrituras. Y la pezuña hendida apunta a escoger entre dos opciones, entre lo sagrado y lo profano, entre las fiestas paganas del mundo o las ordenadas por Yahweh, a escoger entre seguir a la mayoría del mundo o a ser valientes y seguir a quienes quieren hacer la voluntad del Todopoderoso Yahweh. Por lo tanto, el hecho de que las cabras sean separadas de las ovejas daría a entender que no aprovecharon ser partícipes de una promesa eterna. Decidieron seguir el camino distinto al ordenado por Yahweh, seguir sus propios egos y dejar de ser
ovejas, se transformaron en cabras. Porque está escrito en la Torá, Deuteronomio 30 del 19 al 20. Llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti hoy. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Coge la vida si quieres vivir tú y tu linaje, por medio de amar a Yahweh tu Elohim, obedecer sus mandamientos y aferrarte a él, porque en eso tendrás vida y durarás mucho sobre el suelo que Yahweh tu Elohim juró que les daría a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. La vida y la bendición si buscas ser oveja, amando a Yahweh por medio de la obediencia. Si no, la muerte y la maldición si escoges ser cabra, haciendo todo lo contrario de lo anterior. Estos son dos caminos que también los podemos deducir de otros pasajes en lo que se conoce como el Evangelio. Por ejemplo, cuando hablaba el Yohanan o Juan el Inmersor, dijo en Mateo 3, 11 al 12, yo en verdad los sumerjo en agua por su arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los sumergirá en espíritu de santidad y fuego. Tiene su aventador en la mano y limpiará su era. Recogerá su trigo. El trigo aquí se puede entender al nivel de las ovejas en el granero. Y quemará la paja, que son las cabras, en el fuego inextinguible. Y también, en otro pasaje, tenemos en Mateo 13, 47 a 50, asimismo, dijo el Mesías de Josué, el reino del cielo es como una red que echaron en el mar y juntó toda clase de peces. Cuando se llenó, la sacaron a la playa. Y sentados recogieron lo bueno en canasta y echaron fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los mensajeros y apartarán a los malos, que son las cabras, de entre los justos, las ovejas, y los echarán en el horno del fuego. Así habrá llanto y crujir de dientes. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Lo dice el resto de la profecía. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que se ha preparado para ustedes, las ovejas, se refiere a los que están a la derecha, desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos, esas ovejas, le preguntarán, maestro, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudos y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y fuimos a verte? Y en respuesta el rey le dirá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Quizás alguien pregunte, ¿pero qué pasa con quienes no hicieron estas cosas de obras de caridad literalmente, pero han sido en sus vidas mansos y no impíos? Hay que aclarar en este caso, estudiando el libro de Revelación, Apocalipsis, que habrá dos resurrecciones, como también Morel Joseph ya lo ha enseñado muchas veces. Una primera resurrección cuando regrese el Mesías, de los que se habla aquí, de estas ovejas que se habla en esta profecía. Pero otra segunda para quienes no resuciten en su venida, sino al final de su reinado milenial, en el juicio final. También hay que tener en cuenta otra cosa importante, y es que no solo debe entenderse esta profecía en forma de parábola también, solo de manera literal,
con respecto a ser caritativos. Cuando Yahoshua dijo, porque tuve hambre y me diste, ustedes me dieron de comer y tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme. Estas acciones de alimentar, saciar la sed, hospedar, vestir, visitar enfermos o encarcelados tienen connotaciones espirituales que tienen que ver también con enseñar la verdadera palabra de Yahweh y aplicar el amor al prójimo de todas las maneras posibles, como enseñó el Mesías, enseñaron el Mesías y sus discípulos. Y luego dice algo determinante. A las cabras, los que están a la izquierda, les dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el acusador y sus mensajeros. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y entonces responderán, ¿cuándo, maestro? ¿Cuándo te vimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos en la cárcel y no te servimos? ¿Y no te servimos? Entonces le responderá, en verdad les digo que cuando no lo hicieron a estos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Entonces irán estos al cortamiento eterno y los justos a la vida eterna. Esto es un mensaje clarísimo, determinante. Aquí, con respecto a las cabras, no solo no hacen obras de caridad como alimentar, saciar la sed, vestir, visitar, etcétera, sino que esta posición va mucho más allá en su gravedad de lo que quiere decir, ¿no? Hermanos, recuerden esta información que nos da la Torá. Vamos a leer un pasaje de Levítico 17. Dice, estar hablando con respecto a dónde deben hacerse los sacrificios, que no se pueden hacer los sacrificios en cualquier lugar de Israel, sino solamente en Jerusalén. Y esto dice, esto es para que los israelitas traigan los sacrificios que han estado haciendo al descubierto, para que los traigan delante de Yahweh al sacerdote a la entrada de la carpa de reunión y los ofrezcan como sacrificios de bienestar a Yahweh, para que el sacerdote rocíe la sangre sobre el altar de Yahweh a la entrada de la carpa de reunión y convierta en humo la grasa como olor grato a Yahweh. Y atención, para que no ofrezcan sus sacrificios a los demonios cabríos tras los cuales se extravían. Esta será para ellos una ley perpetua a través de los siglos. Esto es muy importante, esta advertencia. Demonios cabríos, porque se utilizaba la imagen de machos cabríos para representar. Las naciones paganas tenían esa costumbre. Hay que tener sumo cuidado con esta advertencia de la Torá, hermano. Si alguno, no sé si sabrá, pero hay una posición, una enseñanza que anda por internet hace mucho tiempo llamada la Kabbalah, que se jacta de ser una sabiduría hebrea. Incluso hay muchos que enseñan y son rabinos y todo eso, y tienen entre sus creencias respetar y estudiar los famosos signos del zodíaco, aunque usted no lo crea, ustedes no lo crean, entre los que está Capricornio, identificado visualmente con un macho cabrío. La evidencia de la desviación es clara. Los demonios se esconden tras las supuestas buenas sabidurías y también tras inocentes celebraciones paganas del mundo, como ya habló nuestro hermano Jorge. Los demonios se esconden, pero esos son caminos que terminan en la perdición. Eso está claro, lo advierte la Torá y hay que despertar y no dejarse engañar. Pero, vamos ahora a ver, para entender la raíz de todo esto, del tema
de a lo que nos referimos a las cabras. ¿Qué representan las cabras? Tenemos que entender bien ese camino de escoger lo que representan las cabras. Para eso vamos a ver un poco en la escritura. En primer lugar, un pasaje muy conocido, muy estudiado, Génesis 25, del 24 al 27. Cuando se le acercaba el tiempo de dar a luz a Ribca, esposa de Isaac, el patriarca, había gemelos en su vientre. El primero salió rojo, en hebreo admoní, todo como un manto velloso, en hebreo dice shear. Así que lo llamaron Esau, velludo, que significa. Luego salió su hermano, agarraron el talón de Esau, así que lo llamaron Jacob, que se suele traducir como agarrar talón. Y Isaac tenía 60 años cuando nacieron ellos. Cuando los niños crecieron, Esaú se hizo un diestro cazador, un hombre del monte, de monte. Pero Jacob era un hombre manso que se quedaba en el campamento. Bien, tenemos aquí a estos famosos gemelos, Esaú y Jacob, que representan dos tipos de gente. Esaú representa a las cabras y Jacob a las ovejas. ¿Por qué decimos que Esaú se compara con las cabras? Hay que un poco sustentarlo en la escritura. Por lo siguiente que tenemos como una clave. Cuando Ribca, ubiquémonos en el contexto, Ribca le pidió a su hijo Jacob que se disfrazara para parecerse a su hermano Esaú y quitarle la bendición de la primogenitura que daría a su padre Isaac, que se la iba a dar a su hermano Esaú, que había ido al campo a cazar. Entonces Ribca lo disfraza para que se parezca a su hermano y para engañar al padre que estaba como casi ciego. Y entonces, ¿qué responde Jacob a su madre? Dice, pero mi hermano Esaú es velludo. En hebreo dice Sair, y yo soy lampiño. Curiosamente, esa palabra Sair, como sustantivo, ahí estaba diciendo como adjetivo, velludo, pero como sustantivo también se puede traducir como cabra. Por eso ahí tenemos un código en el hebreo para entender que Esaú va a representar las cabras. Y las personalidades tienen que ver con esos simbolismos. ¿Cómo actúa esas cabras? Porque la oveja es mansa, que come pacíficamente en pastizales y se deja guiar, pero la cabra es más rebelde. Y Esaú representa, esto es lo que aprendemos cuando estudiamos la Torá, Esaú representa el gozar la vida carnalmente, disfrutar la vida mundanamente, satisfaciendo las pasiones antes que dedicar tiempo al estudio de la palabra de Yahweh para guía y crecimiento espiritual, sirviendo para su reino. Para eso somos llamados en la vida, no para tomar el camino de Esaú. En cambio, Jacob se convertirá en el pueblo de Yahweh, tal como está escrito en el Salmo 100, de alabanza para dar gracias, canten alegres a Yahweh, habitante de toda la tierra, sirvan a Yahweh con alegría, sirvan a Yahweh con alegría, entren en su presencia con canciones, reconozcan que Yahweh es Elohim, Él nos hizo y somos suyos, su pueblo, y ovejas que Él atiende. Ahí está claro qué representa Jacob. Ahora, veamos una gran diferencia entre los rebaños de ovejas y de cabras. Otra palabra hebrea para la cabra es er, es, er, que también se usa para cabritos cuando son pequeños. Pero también tenemos otra palabra en hebreo para que representa, hace referencia al macho adulto o cabrío, macho cabrío. Y es la palabra atur, atur.
Lo muy curioso, hermano, no sé si sabían, lo que he encontrado investigando, es que el grupo de cabras, cuando andan sueltas, son guiadas por el macho cabrío. El grupo es guiado por el macho cabrío. En cambio, las ovejas necesitan un pastor humano para que no se pierdan y sean guiadas. Esta diferencia es significativa porque los machos cabríos suelen simbolizar a líderes de las naciones que serán castigados con las cabras a quienes representan, como mencionó el Mesías. Y también hay dos palabras para el macho adulto entre el rebaño ovino, entre las ovejas, que son los carneros. Ambas palabras referencian a carnero. Una es car, y porque la palabra car hace referencia al sentido de la gordura o ser robusto, y la palabra ágil, que representa el poder y la fuerza. Estos son los carneros. En estos casos, estas palabras suelen simbolizar los líderes religiosos que llevan a las ovejas por mal camino, como sucedió antiguamente en el pueblo de Israel y sucede hoy en día también con los líderes errados. El Mesías es entonces el gran pastor. Como dice en Juan, capítulo 10, en verdad les digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño jamás lo seguirán. Más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Esto es claro para tener cuidado, porque lo que está diciendo, estamos hilando lo que dijimos hasta ahora, lo que se habla de la Torá, de obedecer y amar a Yahweh, también estamos hablando de seguir al Mesías. Si uno deja de seguir al Mesías, automáticamente pasa de ser una oveja, se transforma en una cabra. Y está comprobado literalmente literalmente es verdad que las ovejas siguen al pastor humano, que van detrás del pastor humano y también aprenden a recibir un nombre. Algo así como las mascotas que uno tiene en su casa, que al oír ese nombre va en busca del pastor. Con el tiempo sucede eso. Y eso no sucede con las cabras. Las cabras no tienen esa cualidad. Y las profecías que se cumplirán con lo dicho por el Mesías, por ejemplo, con respecto a las cabras y a los líderes desviados, son las siguientes. Jeremías, atención, capítulo 51, del 35 en adelante. Caiga sobre Babel la violencia hecha contra mí y mis parientes, dice la moradora de Sión. Y caiga mi sangre sobre los habitantes de Casdim, los caldeos, dice Jerusalén. Ciertamente así dicho Yahweh, voy a juzgar tu causa y a tomar venganza por ti. Secaré el mar de ella y haré que queden secas tus fuentes. Atención. Babel, Babilonia, se convertirá en escombro, en moradoras de chacales, en objeto de horror y de rechifla, sin ningún habitante. Como leones rugirán juntos y gruñirán como cachorros de león. Cuando estén acalorados, les serviré su bebida. Aquí, los que estuvieron ayer con el María Joseph, en el estudio de Romanos,
tiene mucha relación con respecto a que los dejó librados a su perversión, ¿no? Dice, cuando estén acalorados a esos habitantes de Babel, les serviré su bebida y haré que se emborrachen para que se alegren y luego duerman el sueño eterno para nunca despertar, declara Yahweh. Ese lenguaje metafórico es fácil de entender. Está hablando de la muerte eterna. El sueño eterno es la muerte eterna. Los haré bajar como corderos, dicen en hebreo, que harim, esos líderes errados que llevaron por mal camino, que dijeron que la Torá es maldición, que no necesitamos la Torá, que el Mesías vino a cambiar de ley. Todos esos son los quejarim. Haré bajar al matadero, como los carneros, dice ahí, Keilim, estos pueden ser los grandes, también líderes, pero más poderosos. Y dice Aturim, a los o sea, son chivos, pero son los líderes, sobre todo de las cabras, de los más perversos, los que hacen perder a muchísima gente. También, gracias a el profeta Isaías, que nos enseñó Yahweh a través de él, pero un retoño, que se refiere al Mesías, brotará del tocón de Yisai, un vástago germinará de sus raíces. El espíritu de Yahweh reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de discernimiento, espíritu de consejo, de valor, espíritu de devoción y de respeto a Yahweh. Esas cualidades son nuestro modelo. Él es el pastor, él es el que guía por un camino a las ovejas. Y ese es todo eso, el espíritu, estas son las cualidades, cómo nosotros debemos imitar al Mesías. Percibirá la verdad debido a su respeto por Yahweh. Esa es la condición, ¿no? No juzgará como lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que perciban sus oídos. Así juzgará a los pobres con equidad y arbitrará con justicia a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará a un país con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. Cuando él venga y se produzca el juicio y separe las ovejas de las cabras, va a tener una vara en su boca y un aliento en sus labios. ¿Qué significa eso? Que va a tener la palabra de Yahweh para juzgar. Ustedes ovejas decidieron hacer la voluntad de Yahweh, amando a Yahweh y obedeciendo a Yahweh. Y ustedes, cabras, hicieron todo lo contrario. Siguieron sus propios egos y todo lo que el mundo ofrece. Eso está diciendo aquí. Entonces, cuando se habla de los líderes de las naciones que serán exterminados, se traduce de machos cabríos en el contexto del perdón a las ovejas de Israel. Dice Isaías también 14. Pero Yahweh perdonará a Jacob, a las ovejas, y volverá a elegir a Israel y lo establecerá en su propia tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, que el Mesías dijo, tengo otras ovejas que no son de este rey y que también debo traer. Esos son los extranjeros, los que dejan de ser gentiles, como Pablo dijo en Romanos 11, dejan de ser ramas silvestres y son injertadas al olivo que representa a Israel. Y se adherirán a la casa de Jacob. Ahí está el olivo. Porque los pueblos los tomarán y los traerán a su lugar, y la casa de Israel tomará posesión de ellos en la tierra de Yahweh como siervos y criadas. Ellos serán captores de sus captores y amos de sus capataces. Cuando Yahweh te dé tregua de tu dolor y tu desesperación, de la dura servidumbre en la que fuiste sometido, entonarás esta canción de burla contra el rey de Babilonia. ¿Cómo ha desaparecido el capataz? ¿Cómo ha
exterminado el opresor. Ese es como un cántico que está relacionado también con el cántico que hicieron los israelitas una vez que cruzaron el mar de los juncos y cantaron, ¿no? Y ese cántico está también, el cántico de Mosé está también en el libro de Revelación. Sigue diciendo, Yahweh ha roto la vara de los malvados, el cetro de los tiranos que con ira golpeaba a los pueblos con golpes sin tregua, que dominaba a las naciones con furor, en persecución constante. Todo eso va a traer el Mesías a ponerle fin. O sea, Yahweh va a obrar a través del Mesías cuando venga. Toda la tierra está en calma, tranquila, ha prorrumpido en cánticos. Aún los pinos se alegran de tu suerte y los cedros del Líbano. Desde que tú caíste, nadie ha subido para derribarlo. Y dice, sigue diciendo Isaías, la fosa abajo se estremeció al recibirte en tu llegada, despertó la sombra de todos los capitanes de la tierra, dice Atudei Ares. Ahí está otra vez los machos cabríos, Atudun, nada más que está conjugado en genitivo Atudei Ares, los capitanes, los líderes, los machos cabríos, levantando de sus tronos a todos los reyes de la nación. Lo que está diciendo es, se termina el poder de esos líderes malvados y que lo único que hacen es hacer sufrir al mundo y hacer perder a las ovejas también. En cuanto a lo que haría el Mesías en su primera venida y lo que hará en su segunda, está escrito, donde Yahweh reprende a los pastores errados de Israel que hoy han cambiado y siguen sus caminos otros líderes religiosos. Dice en Ezequiel capítulo 34, 7 en adelante. Por eso, pastores, oigan la palabra de Yahweh. Por vida mía, dice Adonai Yahweh, que por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser robadas o a ser devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor, y mis pastores no se ocuparon de mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Esto es hago un paréntesis. Esto es algo que se ve, que hay líderes que lo único que quieren es enriquecerse a costas de las ovejas. Lo único que buscan. Y también enseñar leyes y mandamientos que no están en la escritura. Todo, y también para hacerse vanaglorioso y recibir gloria humana, y no gloria o glorificación de parte del Yahweh. Y no apacentaron a mis ovejas. Por eso, pastores, oigan la palabra de Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh. Yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Haré que dejen de apacentar las ovejas y ellos dejarán de apacentarse a sí mismos. Libraré a mis ovejas de sus bocas y no les servirán más de comida. Ciertamente así ha dicho Adonai Yahweh, yo mismo buscaré a mis ovejas y cuidaré de ellas, como el pastor cuida del rebaño, de su rebaño, cuando está entre las ovejas dispersas. Así cuidaré de mis ovejas y las libraré en todos los lugares a donde han sido dispersadas en el día del nublado y de la oscuridad. Las pueblos y las reuniré de los países y las traeré a su propia tierra. Ahí está lo que el Mesías estaba diciendo en Mateo 25. Las traeré y las reuniré, las reuniré y las traeré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en las quebradas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel tendrán su pastizal. Se recostarán en el buen pastizal y se apacentarán con pastos abundantes sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice Adonai Yahweh. Buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada. A la perniquebrada la vendaré y fortaleceré a la enferma. Y a la engordada y a la fuerte las guardaré. Las apacentaré con justicia. Ahí está
cumpliendo también lo que hizo el Mesías. Pero, atención, en cuanto a ustedes, rebaño mío, dice en hebreo, soní, mis ovejas, así ha dicho Adonai Yahweh, yo juzgo entre cordero y cordero, entre sé y sé, entre carneros, elim, y los chivos, o machos cabríos, aturim. Dice, yo, Yahweh, juzgo. ¿Cómo juzga? La profecía muestra claramente la obra del Mesías desde que vino, en cuanto que Yahweh dijo, yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas, como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, y las cuidaré y las libraré. Los partidarios de que Yahweh es el mismo, que el Mesías, se equivocan al tomar erróneamente este pasaje como fundamento de tal postura. Por eso dicen, si Yahweh dice yo mismo y es el Mesías que vino, son igual. Este es totalmente falso y erróneo, porque el Mesías, la verdad es que el Mesías, un ser totalmente diferente, fue enviado para representar a Yahweh en su reino, porque Yahweh no es humano, no es material, y el Mesías sí es humano, ahora perfeccionado, y él vendrá a representar a Yahweh. El reino de Yahweh es el reino que trae y va a gobernar a través del Mesías. Eso es muy sencillo de entender, pero también es fácil de caer en el error mencionado, tergiversando las escrituras. Ya Josué está cumpliendo el plan de Yahweh de cuidar las ovejas que los líderes de Israel descuidaron, como también cumplirá según dijo el Mesías. Yo juzgo entre cordero y cordero, entre los carneros y los chivos y los machos cabríos. Finalmente, hay posibilidad de que las cabras que mencionó el Mesías en capítulo 25 de Mateo puedan heredar el reino de Yahweh mediante Yahoshua. Es fácil, es sencillo de entender que pensar en esa opción de que las cabras puedan heredar el reino es contradecir las palabras del mismo Mesías, porque él dijo, cuando él venga, entonces se produce la separación y con respecto a las cabras dirá, irán estos al cortamiento eterno y los justos, que son las ovejas, a la vida eterna. Eso cuando él viene se produce eso, no puede haber posibilidad de que cabras puedan heredar el reino. Ahora, alguno dirá, pero ¿puede haber cabras en el reino? Claro que sí, claro que habrá cabras en el reino, porque seguirán naciendo personas que serán completamente rebeldes al gobierno del Mesías y no querrán sujetarse a él. Ya recuerden que esto vale esta aclaración entre paréntesis. Se terminará Babel, se terminará Babilonia con el Mesías. No habrá posibilidad de que uno pueda interpretar distinto, no. Es la Torá o nada. La Torá o nada. La tomas la Torá o la dejas. Es sujetarse o ser rebelde. Y entre los rebeldes estarán cabras, claro que también, pero esta idea es otra cosa de pensar que las cabras de las que está hablando el Mesías pueden heredar, entrar al reino que él va a iniciar. Esto es que quede bien claro esa diferencia. Porque ahora sí, terminando con buen tiempo, hablemos de las cabras que dice el Mesías, que también va a ser, va a ser la suerte o va a ser el destino de las cabras que lleguen al juicio del final del milenio. En Salmo 92:7 dice, cuando los malvados brotan como la hierba, cuando florecen todos los malhechores, es para recibir la destrucción eterna. Ahí está claramente dicho, una cabra no puede heredar el reino. Pueden nacer en el reino, pero las cabras que vivieron en su vida en este mundo no pueden heredar el reino que viene. En el Salmo 145, 20 dice, Yahweh protege a todos los que lo aman, pero a todos los malvados los destruirá.
Salmos 37, 9, porque los malhechores, estas son las cabras, serán cortados, pero los que esperan en Yahweh, que son las ovejas, son los que heredarán la tierra. Dentro de poco no existirá el malo, examinarás su lugar y no estará allí, porque los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en la abundancia de bienestar. O sea, la esperanza es cuando se termine completamente todo, se elimine el Satán, se elimine la muerte y se eliminen todo malo, toda cabra, y solamente hereden la vida eterna las ovejas. Y en el Salmo 37 sigue diciendo, el versículo 28, porque Yahweh ama la rectitud. Esto es claro para cómo ser oveja, cómo estar entre el grupo de las ovejas. Yahweh ama la rectitud y no desampara a sus fieles, los preserva para siempre, pero la raza de los malvados será cortada. Los justos heredarán la tierra, los justos, las ovejas, y habitarán para siempre en ella. Esperan Yahweh, sigue su camino y él te pondrá en alto como oveja, ¿no? Para que heredes la tierra, cuando los malvados sean eliminados, tú lo verás. He visto a un malvado prepotente que se iba arraigando como árbol vigoroso en su suelo nativo, y cuando volví a pasar ya no estaba. Lo busqué, pero no pude hallarlo. Observa al íntegro, fíjate en el que es recto, porque hay un porvenir para el hombre de integridad, pero los transgresores, que son las cabras, serán destruidos totalmente. El porvenir de los malos será cortado. Y finalmente el proverbio que nos deja esta reflexión y esta exhortación para tener en cuenta. Así dijo Salomón, así que sigue tú el camino de los buenos y aférrate a las sendas de los justos. Esto es lo que tienen que hacer las ovejas, porque los rectos habitarán la tierra, los íntegros permanecerán en ella, mientras que las cabras, que son los malvados, desaparecerán de la tierra y los desleales serán desarraigados de ella para siempre. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Shabbat Shalom. Adelante.